¿Qué tal, chicos, chicas? En este video vamos a resolver algunos ejemplos sobre el cálculo de las razones trigonométricas para triángulos rectángulos. Vamos primero a retomar el hecho de que las razones trigonométricas son comparaciones, ¿ok? Estas comparaciones pueden escribirse como divisiones o también como fracciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este triángulo. Primero nos piden las razones trigonométricas para los ángulos A y B, que son los ángulos agudos de nuestro triángulo, los que miden menos de 90 grados. En el caso del ángulo C, que sería este que tengo aquí, es el ángulo de 90 grados, es el ángulo recto, por lo tanto, su lado opuesto, que vamos a llamar C minúscula, es la hipotenusa. Para el caso del ángulo A, su lado opuesto es el cateto A, y para el caso del ángulo B, el lado opuesto lo vamos a llamar B. Esto es importante porque podemos observar que el lado B o el cateto B es desconocido para nosotros, no sabemos cuál es su valor. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y vamos a sustituir. Estamos buscando el valor de x. Tenemos que 15 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más x al cuadrado. Empezamos a despejar x y así sabemos que 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Nos interesa el valor de x, no el valor de x cuadrada, por lo tanto despejamos este cuadrado como una raíz y ahora sabemos que 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado debe ser igual al valor de x. De manera mental podemos determinar que 15 al cuadrado pues es 225 y 10 al cuadrado es 100. Hacemos la diferencia y sabemos que la raíz de 125 debe ser el valor de x. Para sacar esa raíz vamos a echar mano de la calculadora. En este caso vamos a usar la calculadora de Windows que tenemos por aquí y escribimos 125 y después la tecla de raíz. Entonces nos da 11.18. Esto es lo que mide nuestro cateto B o x. Y ahora sí, con esta información ya podemos escribir las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Acuérdate que vamos a comenzar por decir que el seno del ángulo, en este caso lo voy a determinar como teta, debe ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para el ángulo, aquí vamos a poner arriba los ángulos, el ángulo A y el ángulo B, para ir haciendo los cálculos, ¿no? Entonces, en forma de tablita vamos a decir que el seno del ángulo A, su cateto opuesto es 10 y la hipotenusa vale 15. Y entonces esto es 10 sobre 15. Podemos reducirlo dividiendo ambos números entre 5 y tendríamos 10 entre 5 es a 2 y 15 entre 5 es a 3. Ahí está el valor del seno del ángulo A. Para el ángulo B, el cateto opuesto es x. Entonces aquí tendríamos 11.18 entre la hipotenusa, que sigue siendo 15. Y ese es el resultado. La idea de este ejercicio es que tú visualices qué estamos comparando, cuáles son los números que estamos comparando y cuál sería su representación. No nos interesa saber el valor decimal de cada uno de ellos, ¿no? Simplemente ver cómo se construyen y cómo se pueden representar en esta comparación. Ya dijimos que las razones son comparaciones. Entonces fíjate, para el caso del ángulo A tengo una fracción, es decir, estoy comparando dos números enteros. Para el caso del ángulo B tengo una división. El número de arriba no es entero, pero se sigue comparando con respecto al número de abajo o del denominador. Para el caso del coseno, tenemos que comparar el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Con respecto a A, el cateto adyacente es B. Esto es 11.18 entre 15. Ya sabemos que no podemos hacer más pequeño esta representación. Para el caso del ángulo B, el cateto adyacente es 10 y la hipotenusa sigue siendo 15. Y también puedes ir observando cómo al construir pues vemos ciertas similitudes en ambas columnas. ¿Ok? Ahora, vámonos con la tangente.
En este caso la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con respecto a A, el cateto opuesto mide 10 y el cateto adyacente 11.18. Con respecto a B, el cateto opuesto mide 11.18 y el cateto adyacente mide 10. Con esta información también podemos encontrar las cofunciones. Acuérdate que para la función seno, su cofunción es la función cosecante. El nombre como que no suena mucho, pero ¿por qué es su cofunción? Pues porque tiene los mismos elementos, comparo los mismos números, pero en orden contrario, ¿no? En este caso voy a comparar la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa mide 15 y el cateto opuesto mide 10. Puedo reducir y esto me da 3 medios. Para el caso del ángulo B, la hipotenusa sigue midiendo 15 y el cateto opuesto 11.18. Ahora nos vamos con la cofunción para el coseno, que se llama secante. Cumple con lo mismo, estoy comparando la hipotenusa con el cateto adyacente, pero ahora en la parte superior la hipotenusa. La hipotenusa sigue valiendo 15, nota que ese valor no varía. Y el cateto adyacente con respecto a A mide 11.18. Y con respecto a B mide 10, que ya sabemos que esto lo podemos reducir a 3 medios. Por último, la cofunción de la tangente se llama cotangente. Y compara a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Con respecto al ángulo A, el cateto adyacente mide 11.18 y el opuesto 10. Y en el caso del ángulo B, el adyacente mide 10 y el opuesto mide 11.18. Vamos a resaltar nuevamente la relación de las cofunciones. El seno con cosecante. El coseno con la secante. Y la tangente con la cotangente. Ahí es como más evidente por el hecho de los nombres, ¿no? Pero bueno, también fíjate que existen otro tipo de relación aquí o similitud, ¿no? El seno del ángulo A mide exactamente lo mismo que el coseno del ángulo B. El coseno del ángulo A mide lo mismo que el seno del ángulo B. Esta misma relación o similitud aparece con respecto a la tangente y la cotangente. La tangente de A mide lo mismo que la cotangente de B. La cotangente de A mide lo mismo que la tangente de B. Y bueno, esta misma relación permanece con respecto a la cosecante y la secante. La cosecante de A mide lo mismo que la secante de B y la secante de A mide lo mismo que la cosecante de B. Ahí ya podemos dejar más claro cuáles son las relaciones entre las razones trigonométricas de ambos ángulos agudos de nuestro triángulo rectángulo. Recuerda la importancia que tiene el teorema de Pitágoras para encontrar algún valor desconocido. Cuando quiero encontrar las razones trigonométricas de un triángulo en específico, pues es importante saber la medida de los 3 lados del triángulo. Para el segundo triángulo tengo un planteamiento similar. Conozco cuál sería el valor de uno de los catetos, pero desconozco el valor de los otros dos, porque dependen de un valor z que no sé todavía cuánto vale. No debo dejar de lado que opuesto a mi ángulo recto, que se llama C, tengo a la hipotenusa. Nuevamente voy a echar mano del teorema de Pitágoras, que ya deberíamos saberlo de memoria, pero lo volvemos a escribir para tenerlo como guía. Sustituimos y la hipotenusa, que es z más 2, todo ese valor lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a igualar con 10 al cuadrado más x, perdón, esto se llama z, más z al cuadrado. Ese es nuestro valor desconocido.
Vamos a comenzar por desarrollar este binomio al cuadrado, que como sabes tenemos primero que elevar al cuadrado el primer término y luego sumar el doble producto del primer término por el segundo. Z por 2 es 2z, multiplicado por 2, que sería el doble producto, es 4z. Y por último, el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Ya tengo la solución de este binomio al cuadrado. Del otro lado, pues podría sin problema elevar 10 al cuadrado, yo sé que eso es 100, y luego sumarle z cuadrado. Ahora bien, comienzo a hacer mi despeje de tal forma que deje todas las zetas de un lado del signo de igual y todo lo que no tiene z del otro lado, con la finalidad de encontrar el valor de z. Pues aquí cómodamente puedo dejar z cuadrada más 4z, y esta otra z cuadrada que tengo de este lado la paso del otro lado de la igualdad, pero ahora restando. Y dejo 100 donde está, y el 4 que está sumando nuevamente pasa ahora restando. Podemos sin problema reducir los términos semejantes z cuadrada menos z cuadrada y el resultado es 0. Entonces ahora tenemos que 4z es igual a 100 menos 4, que es 96. Así z es igual a 96 entre 4. Podemos hacer esta división de manera mental. Sabemos que 4 cabe en 9 dos veces y nos sobraría 1. Ese 1 es una decena, más 6 son 16, y ahora buscamos un número multiplicado por 4 que nos dé 16, que obviamente pues es 4. De tal forma que z mide 24. Ahora sé que z mide 24 y que la hipotenusa mide 24 más 2. Esto es 26. Ya con estas medidas pues puedo continuar ahora sí determinando cuáles son las razones trigonométricas para los ángulos A y B. Vamos a hacerlo de la misma forma como lo hicimos la vez pasada. Vamos a decir el seno de A es igual a el cateto opuesto a A, que mide 10, entre la hipotenusa, que mide 26. Podemos reducir, sí, entre 2 esto es 5 y entre 2 es 13. No podemos reducir más porque ambos términos, ambos numeritos enteros son números primos, ya no tienen otros divisores comunes. En el caso del seno de B, el cateto opuesto a B es 24 y la hipotenusa es 26. Nuevamente podría yo sin problema dividir entre 2, voy a ir pasito a paso, esto me va a dar 12 y aquí tengo 13. Me detengo porque el 13 es número primo, ya habíamos explicado, y entonces ya no hay, tiene otro divisor común con 12. Nos vamos al coseno de A, que es el cateto adyacente, 24 entre 26. Vamos a ponerlo ya reducido, ¿no? La mitad de 24 es 12, la mitad de 26 es 13. Para el coseno de B, ya en el problema anterior ya hemos visto que mide lo mismo que el seno de A, entonces simplemente pues lo escribo. Ahora nos vamos con la tangente de A, que es igual a, estoy trabajando con la mitad de cada número, en este caso sería 5 sobre 12. Y pues la tangente de B ahora va a ser 12 sobre 5. Nos vamos con las cofunciones. Tengo la cosecante del ángulo A, que tiene los mismos términos que el seno de A, solamente que en la parte superior la hipotenusa y abajo el cateto opuesto. Lo mismo pasa con la cosecante de B. Tengo ahora 13 sobre 12. Para la secante de A tengo 13 sobre 12, y para la secante de B tengo 13 sobre 5. Por último, pues la cotangente de A es igual a 12 sobre 5 y la cotangente de B es igual a 5
sobre 12. Se cumplen todas las relaciones que dijimos en el ejemplo anterior. Para el tercer ejemplo tenemos un planteamiento similar, muy similar. Vamos a comenzar nuevamente con el teorema de Pitágoras y vamos a ir sustituyendo para encontrar el valor desconocido, que en este caso es x. Aquí tenemos un radical con toda la idea de trabajar con estos números, con la ventaja que nos da el teorema de Pitágoras para poder realizarlos, ¿no? Porque en este caso, fíjate, tengo 3 veces la raíz de 7 que debo elevar al cuadrado. Y esto debe ser igual a 7 al cuadrado más x al cuadrado. Al elevar al cuadrado el 3, pues me va a dar 9. Y al elevar al cuadrado la raíz de 7, me sigue dando 7. ¿Ok? Acuérdate. Eso ya lo revisamos en clase. ¿Vale? Luego, nos vamos con que 7 al cuadrado es 49 más x al cuadrado. 7 por 9 son 63 y el 49 que está sumando debe pasar restando. Eso va a ser igual a x al cuadrado. ¿Cuánto es 69 o cuánto me falta de 49 para llegar a 63? ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, 9 para 13 son 4. Tomé uno prestado del 6, me quedan 5. 4 para 5, 1. Y esto es 14. Tengo que esto es el valor de x al cuadrado, pero lo que me interesa es el valor de x, que en este caso es la raíz cuadrada de 14. Siguiendo la lógica del problema, vamos a seguir trabajando pues que en este número radical, ¿no? No es necesario obtener cuál será la raíz de 14, ¿no? Lo vamos a trabajar aquí y ahora vamos a plantear nuestras razones trigonométricas ya con este valor. Esta representación del número racional es el que vamos a estar utilizando. Comenzamos ahora con el seno del ángulo A, cuyo cateto opuesto mide 7 y la hipotenusa 3 veces la raíz de 7. Otra vez, la idea aquí es que veas qué número estás comparando con quién. Para el caso del seno de B, el cateto opuesto mide la raíz de 14 y el cateto la hipotenusa mide 3 veces la raíz de 7. El punto aquí es saber qué número estoy comparando con cuál y por qué. Evidentemente aquí lo que aplica es la posición, ¿no? Con respecto a su cateto adyacente es la raíz de 14, la hipotenusa es 3 veces la raíz de 7. Con respecto al ángulo B, el cateto adyacente es 7 y la hipotenusa sigue siendo 3 veces la raíz de 7. Nos vamos ahora con la tangente, donde el cateto opuesto para A es 7 y el cateto adyacente la raíz de 14. Para el caso de B, el cateto opuesto es la raíz de 14 y el cateto adyacente es 7. Para las cofunciones, cosecante de A es igual a 3 veces la raíz de 7 sobre 7 y la cosecante de B es igual a 3 veces la raíz de 7 sobre la raíz de 14. La secante de A es igual a 3 veces la raíz de 7 sobre la raíz de 14, mientras la secante de B es igual a 3 veces la raíz de 7 sobre 7. Por último, la cotangente de A es igual a la raíz de 14 sobre 7, mientras que la cotangente de B es igual a 7 sobre la raíz de 14. Para el último ejemplo tenemos un planteamiento muy similar, simplemente que tenemos un valor desconocido que llamamos V. ¿Ok? Aquí no va a ser necesario utilizar el teorema de Pitágoras. Simplemente vamos a hacer la comparación de estos valores considerando que B pues es un número, no sabemos cuánto vale, pero esa es la medida que tiene en este caso el cateto B. ¿Ok?
puedes observar que B existe en los tres lados del triángulo. ¿Ok? Esto nos va a servir, este es un ejercicio previo para después calcular las funciones trigonométricas de ángulos notables, que ya por ahí hay otro video que puedes revisar, ¿no? Pero fíjate, en este caso comenzamos con el ángulo A y decimos que el seno de A es igual a su cateto opuesto, que es B por la raíz de 5 entre 5 veces B. Ten en cuenta que la letra B está multiplicando a la raíz de 5 y también está multiplicando a 5 en el denominador. Por lo tanto, puedo dividir B entre B y el resultado es 1. Así, el seno de A es la raíz de 5 entre 5. Para el caso del seno de B, tendré que el cateto opuesto es B y la hipotenusa sigue siendo 5B. Puedo sin problema realizar la misma división, B entre B es 1, y entonces puedo determinar que el seno de B es igual a 1 sobre 5 o 1/5. ¿Ok? Nos vamos ahora con el coseno de A, cuyo cateto adyacente es B sobre 5 veces B. Eso ya lo hicimos aquí arriba y sabemos que es 1/5. Para el coseno de B ya también sabemos que mide lo mismo que el seno de A. Hacemos esta operación y sabemos que es la raíz de 5 entre 5. Por último, la tangente de A es igual a el cateto opuesto, B por la raíz de 5, entre el cateto adyacente, que es B. De la misma forma dividimos V entre B y el resultado que nos va a dar es la raíz de 5. Nos vamos ahora con la tangente de B. El cateto opuesto a B es V y el cateto adyacente es V por la raíz de 5. Ya sabemos que esto se puede dividir y nos va a quedar 1 sobre la raíz de 5. Ok, dividimos B entre B, nos dio un hito y este va acá, ¿vale? Date cuenta cuál es el procedimiento y pues bueno, ya teniendo esos valores ya va a ser mucho más sencillo determinar las cofunciones, que para la cosecante de A voy a tener 5 entre la raíz de 5, ya no necesito hacer las divisiones que he hecho acá. Para la cosecante de B voy a tener 5 entre 1, bueno, eso es 5. Luego para la secante de A voy a tener 5 entre 1, nuevamente esto es 5. Para la secante de B voy a tener 5 sobre la raíz de 5. Y por último tenemos la cotangente de A, que es igual a, aquí yo tenía raíz de 5 sobre 1, por lo tanto voy a tener 1 sobre la raíz de 5. Y para la cotangente de B, yo tenía 1 sobre la raíz de 5, pues ahora voy a tener la raíz de 5. Y bueno, espero que estos ejemplos te sean útiles. Recuerda que estamos resolviendo ejercicios similares en clase. Estos son los 4 posibles casos que puedes obtener y la idea sobre todo es que tú demuestres que entiendes con respecto al ángulo quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y cuáles son las comparaciones que corresponden para cada una de las razones trigonométricas. Evidentemente también es muy importante que manejes el teorema de Pitágoras. Nos vemos en clase para seguir resolviendo más ejercicios.